El lunes ya es 2 de marzo, ¿no? Y el lunes 2 de marzo, si no me equivoco, ya sería su primer parcial. ¿Qué hace aquí en Luke? La primera vez que veo en esta clase, lo ubicas a estoy haciendo marcadas, yo lo ubico desde la pre. Es el único de la pre que he visto acá. Es muy eficaz. Diría cosas malas, pero el señor Vayan tomando si quieren el apunte del complejo funcional, porque va a entrar dentro de lo que va a ser nuestro parcial. ¿Ya? El parcial va a ser individual, es prácticamente un caso en que resolver, va a ser bien didáctico, sí. No necesito que se aprendan de memoria las cosas, va a ser algo bien didáctico. ¿Ok? El viernes también les voy a decir ya quiénes, no, bueno, directamente el martes quiénes entran ya, no al parcial, quiénes están directamente para igual que ahí todo. Ok, ¿cómo entendemos prácticamente este complejo funcional? Es lo que nos decía Víctor Jara. Para él, el diseño del producto, la invención del producto, un servicio, tenía que cumplir con estas 6 partes. ¿Okay? ¿Por qué? Porque él no se basaba solamente en la producción de masas por moda, solamente por la parte estética, sino que tenía que ser realmente un producto hecho de manera funcional, de manera que sirva para el propósito que ha sido creado. ¿Okay? A eso se refiere. Dentro de las necesidades, chicos, es el primer punto de análisis que tenemos que tomar en cuenta, las necesidades reales. No estamos hablando de una necesidad por moda o de un capricho que nosotros queremos consumir. ¿Ok? A eso se refiere. ¿Por qué es importante este punto? Porque nosotros estamos condicionados, si quieren, como seres humanos, al horror vacui. ¿Qué es el horror vacui? Es el horror al vacío, el miedo al vacío, el miedo a no tener algo, que lamentablemente con el tiempo ha sido condicionado dentro de nosotros o dentro de nuestra psiquis, ¿no? El tener que tener las cosas simplemente por consumir o por tenerlas, sin una necesidad directa, si quiere, ¿ya? Es por eso que se hace un análisis de estos 5 tipos de necesidades reales de las personas o del ser humano y del medio ambiente que los rodea. La primera necesidad es la económica. No vamos a diseñar prácticamente para que la empresa gane millones de millones, sino prácticamente cómo nuestro producto puede ayudar a la economía del usuario, ¿no? A eso se refiere. ¿Cómo es que nosotros podemos resolver esa necesidad, ese problema que tendría nuestro usuario con nuestro producto respecto a la parte económica?
necesidad psicológica, chicos, prácticamente se va a centrar en lo que refiere el bienestar emocional y seguridad de las personas, del usuario también, ¿ok? Porque nosotros necesitamos, como seres humanos, también sentirnos conectados con lo que nos rodea, ya sea en nuestra ciudad, en nuestra familia, en nuestro medio ambiente, etc. No necesariamente alineados con objetos fríos o excesivamente complejos. Por ejemplo, sin ir lejos, ¿cómo son las habitaciones de los hospitales? Muchas veces. Frías. Sin una necesidad, sin algo cálido para el paciente, ¿no? Y se han hecho estudios a través del tiempo que esta parte también afecta a que el paciente pueda curarse de manera más rápida y óptima a permanecer todavía en el hospital. Esa es una necesidad también psicológica del diseño. ¿Ya? Todo lo que ustedes ven alrededor, chicos, es parte de lo que es el diseño. Diseño de producto, diseño gráfico, diseño de muebles, diseño de ropa, absolutamente todo lo que nos rodea puede denominarse parte del diseño. ¿Ya? Entonces, en la necesidad psicológica, chicos, nosotros tenemos que pensar cómo vamos a resolver la situación para que nuestro usuario se sienta o tenga ese bienestar emocional y esa conexión para con el producto o el servicio que estamos diseñando. ¿Ya? Es importante. Las necesidades espirituales e intelectuales de las que habla Víctor Papanek en su libro es prácticamente que el diseño de ese producto o de ese servicio tendría que alimentar la mente y el espíritu del usuario, fomentando la libertad y la curiosidad respecto a ese producto. Alimentar la mente ¿cómo? Por ejemplo, ¿cómo se les ocurre que un producto podría alimentar su mente? Siendo, no sé, educativo. Ya, ok, algo educativo. Por ejemplo, esos juguetes para los niños, ¿verdad? Esos de maderita, que son con la metodología Montessori. Es un producto que está cubriendo una necesidad intelectual del niño, ¿se dan cuenta? A eso se refiere cuando hablamos de este tipo de necesidades y de cubrir este tipo de necesidades, ¿ok? ¿Se entiende? Ok, cuando estamos hablando de lo que son las necesidades tecnológicas y de supervivencia, prácticamente vamos a hablar de las necesidades más urgentes que el diseño de producto va a cubrir. Enfocarse prácticamente en resolver esos problemas de vida o muerte, ¿no? Como la salud, el refugio, la alimentación, que llegan a ser también derechos universales que ahora se toman en cuenta, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál sería para ustedes una necesidad tecnológica imperiosa en este momento? En este contexto. ¿Podrían vivir sin internet, por ejemplo? Una semana. Así, pero cero. Internet, cero celular, cero, nada. Así, lejos de la gente. Hoy en día se considera que el internet prácticamente puede llegar a ser también un derecho de la gente para sentirse globalizada o parte de un grupo, ¿no? Pero obviamente hay otras muchas personas que no tienen este tipo de necesidades, ¿ok? Ahorita vamos a ver el porqué, ¿ya? Chicos, ¿hasta aquí se entiende? ¿Sí? ¿Podrían darme un ejemplo de lo que sería una necesidad espiritual, digamos, para ustedes? Tal vez iglesias. Tal vez las iglesias. Ya, pero en cuanto a productos o servicios. Puede ser ir de la mano los rosarios de las
políticas que hay muchos que, la verdad, compran estos rosarios y le tienen mucha Ok, por lo general las personas mayores muchas veces, mayores y ¿no? personas muy religiosas. Muy religiosas, ¿verdad? Que puede cubrir una necesidad espiritual de ellos, muy probablemente. Para ustedes, chicos, el arte, ¿qué tipo de necesidad podría cubrir? Eso sí. El arte me refiero no solamente al arte pictórico, ¿no? Al arte de las películas, al arte de la música, obviamente también la parte pictórica. Para ustedes, ¿qué tipo de necesidad creen que pueda llegar a cubrir? Tener paz y bienestar, tal vez. Y dentro de esas, ¿cuál? Psicológicas. Más que nada, las necesidades espirituales e intelectuales. ¿Por qué? Porque el arte, una canción puede llegar a rebobinarte también la cabeza, ¿no? O la parte espiritual también. ¿Ok? Entonces, se tiene que crear con sentido, nos dice el autor. Tiene que tener un sentido. Cuando hablamos de las necesidades sociales y médicas, el autor fue prácticamente el primero que se dio cuenta que muchos diseños ignoraban a las minorías, que en realidad, sumando, son la mayoría. Hablamos de lo que son ancianos, niños, heridos, personas con discapacidad. Por ejemplo, chicos, si miren, los edificios antiguos aquí en la ciudad de La Paz muchas veces no tienen esa rampa para personas discapacitadas, por ejemplo. Se dan cuenta que en el diseño de los edificios, el diseño arquitectónico también incumple con una de estas necesidades básicas. Obviamente se ha ido actualizando eso y ahora sí, la mayoría tiene ese tipo de rampas, ese tipo de accesos. Por ejemplo, muchos ascensores de la ciudad de La Paz no han sido diseñados para que los niños puedan utilizarlos. ¿Se dan cuenta? O simplemente te dicen tiene que estar acompañado de un adulto. ¿Se dan cuenta? Hay muchas cosas que no han sido estudiadas, si quieren, tomando en cuenta la minoría, sino las minorías, porque por separado son minorías, ¿no? O sea, los niños, ancianos, etcétera, pero juntándolos para el diseño realmente es una gran mayoría del público, ¿no? ¿Entiendo, chicos? A ver, ¿cuáles creen ustedes que podría ser una necesidad médica actualmente de ustedes? A ver si me entienden, de ustedes. Aparte del seguro médico. Ese es un servicio psicológico, tal vez. Ok, pero ahí sería la necesidad psicológica, ¿no? Médico físicamente. Físicamente. Sí, físicamente. Acceso para la compra de medicamentos y Ok. receta. En realidad todo debería ser con receta, ¿no? Pero, ¿por qué? ¿Por qué creen que el autor ha separado lo que son las necesidades psicológicas de lo que llamamos las necesidades médicas? Porque la salud mental es igual algo muy importante y base de lo que es una sociedad. Él estaba muy adelantado a su tiempo. ¿No? Esto es desde los años 60 más o menos. ¿Okay? Este complejo funcional es aproximadamente años 60, 70, donde prácticamente no se tomaba mucho en cuenta lo que llamamos salud mental. Y la separa, ¿no? La salud mental o necesidades también psicológicas de lo que es la salud médica o física, fisiológica de las personas. ¿Ok? Chicos, ¿se entiende hasta aquí los tipos de necesidades? ¿Tienen alguna duda?
porque vamos a empezar a analizar, de acuerdo a este complejo funcional, la solución que ustedes han dado a su problema. ¿Ok? Chicos, consulta sobre las necesidades. ¿Todo bien? Ok. Ahora tenemos que entender a lo que llamamos télesis. ¿Ya? ¿A qué le suena télesis, chicos? ¿A qué le suena télesis? Prácticamente hablamos de télesis, que es el contexto en el que vivimos actualmente. El contexto al que se le va a dar una solución. ¿Okay? Tenemos dos tipos de télesis, prácticamente según el autor. La télesis cultural y la télesis evolutiva o ambiental. Desde estos dos puntos de vista, chicos, lo que llamamos télesis cultural prácticamente nos está diciendo que ese objeto, ese diseño, ese servicio no puede ser diseñado en el vacío. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos queriendo darle una solución a un segmento del mercado, a un nicho en específico, tenemos que analizar los valores de ese nicho, sus tradiciones, sus símbolos del grupo humano que lo va a usar, o sea, del nicho de mercado que lo va a usar, ¿se dan cuenta? No es lo mismo diseñar, sin inglés, las joyas para las señoras de pollera, ellas no van a usar unas joyas sencillas y chiquititas, ¿se dan cuenta? Ellas tienen otra cultura para utilizar lo que llamamos joyería como tal. Ellas invierten muchísimo en su forma de vestir, en su forma de arreglarse, que puede ser que a nosotros nos parezca hasta excesivo un gasto en las joyas, pero para ellas es una inversión, ¿se dan cuenta? Es una cultura diferente. Les estoy hablando de los aretes, el topo para la manta, el broche para la manta, el topo para el sombrero, etcétera, que son una inversión, porque son hechos muchas veces en oro o en plata con gemas muy preciosas, ¿se dan cuenta? Es parte de su cultura, es parte de lo que son. Pues no podemos venderles unas joyas que sean quizás minimalistas, por ejemplo, sin piedras, sin brillo, etc. ¿Se dan cuenta de la diferencia? ¿Se dan cuenta de lo que es télesis cultural? Cuando hablamos de eso. Okay. Cuando estamos hablando de lo que es la télesis evolutiva o ambiental, prácticamente decimos que ese diseño de producto o ese diseño de servicio se debe adaptar a la geografía, al clima y los recursos naturales de una zona. ¿Por qué? Chicos, cada uno de esos puntos que hemos visto, a ver, si se dan cuenta, este complejo funcional, chicos, se entrelaza entre todos. ¿Se dan cuenta? Todo tiene un porqué. Las necesidades se van a enlazar tanto con la télesis, la asociación, estética, método de utilización, y cada uno de los puntos se van a enlazar entre sí. ¿Ven cómo es una telaraña prácticamente? Entonces, es punto a punto que tenemos que ir entendiendo el por qué tenemos que hacer ese producto de esa manera o ese servicio, ¿no? O sea, que nuestra startup esté dando un servicio adecuado dentro del contexto adecuado, ¿no? Por ejemplo, aquí no podemos estar produciendo, no sé, camas de madera morada, por ejemplo. La madera morada es típica de Santa Cruz, si se dan cuenta. Acá no tenemos. Entonces no podemos quizás ofertar un producto de ese tipo de madera. ¿Por qué? Porque no está disponible. Aparte de que no esté disponible, chicos, ¿podemos traer la materia prima? Sí, estamos viviendo dentro del mismo país,
Pero ¿qué pasa con la resequedad del ambiente, por ejemplo? O que en Santa Cruz empiecen a producir con madera pino o madera blanca. ¿Qué pasaría con ese tipo de madera en Santa Cruz? Se deteriora ¿Por qué? por el ambiente, por el clima. Por el clima, porque es húmedo y ese tipo de madera es de climas secos. ¿Se dan cuenta cómo tienen que analizar el mismo ambiente que los rodea, en la geografía, lo que les hablaba las clases pasadas, en la geografía de La Paz? ¿Cómo es? Estamos llenos de montañas, la tierra es arcillosa, etc. Entonces, se tiene que tomar en cuenta eso al momento de diseñar ese servicio o ese producto que queremos como solución a la problemática. Se dan cuenta que son muchos puntos que se tienen que tomar en cuenta. No es solamente dar, esta es una idea maravillosa y esta es la solución. No, esa solución se tiene que analizar de la mejor forma posible o de la mejor forma o de la forma correcta, si quieren, para que nosotros mismos entendamos cómo podemos mejorar incluso esa solución. ¿Ya? Entonces, prácticamente podemos decir que la télesis es lo que hace que un producto sea inteligente en su contexto. No es lo mismo también diseñar ahora de hace 50 años, por ejemplo. ¿Cómo eran los automóviles hace 50 años? Hace 70 años. No tenían la misma fuerza el motor que ahora tienen, tal vez no tenían el mismo material en las llantas, que sean más durables, etc. ¿Se dan cuenta? Eso ha ido evolucionando en el contexto. Ahora, sin ir lejos también los celulares, hace 30 años. Les he contado cómo eran unas cosas gigantes que tienes que sacar la antena que todavía medía 1 metro más para poder llamar. ¿Cómo ha ido evolucionando el celular, chicos? ¿Cómo ha ido evolucionando? Se ha ido adaptando al contexto global también, que se ha ido evolucionando, ¿se dan cuenta? A eso se refiere, ¿ok? Cuando hablamos de lo que es el diseño inteligente, tanto en servicios como en productos, ¿ok? ¿Se entiende hasta acá lo que llamamos télesis? ¿Sí? Pero sí. Estoy entendiendo que pues hay que tomar en cuenta tanto, digamos, los elementos de de las personas que lo van a usar, digamos, y también el ambiente que rodea, ¿no? Donde vive esa gente. ¿No? Exactamente. Porque podemos diseñar un producto que en La Paz funcione de la mejor manera posible y que sea así, wow. Pero ¿qué pasa si nuestra gente o nuestro nicho de mercado vive en Santa Cruz? ¿Se dan cuenta? O sea, desde el material, desde el clima, o sea, el recurso natural que se tiene es totalmente diferente, ¿se dan cuenta? La parte cultural es totalmente diferente. A eso me refiero. Por ejemplo, sin ir lejos, en Santa Cruz utilizan las casacas un montón, ¿verdad? Para carnaval. ¿Cómo es el carnaval acá? No son las casacas, ni siquiera salimos, ¿no? Así, no hay bandas, no hay nada. Habrá mojazón en diferentes puntos de la ciudad y para de contar. Es más sencillo, ¿no? Ya. A eso se refiere. No nos van a poder vender casacas acá, porque nadie las va a usar. Aparte que hace frío. O sea, ¿ok? Ahora pasamos al siguiente punto que llamamos asociación. Chicos, esto es bien interesante, la parte de la asociación. Yo sé que para ustedes una asociación puede ser un grupo de personas que se juntan para crear algo, o ser una asociación de, no sé, de algo que se ofrezca, o de una asociación de transporte, asociación de mercados, etc. A eso les suena una asociación. Pero cuando hablamos de lo que es un diseño de servicios, de productos, prácticamente es otra cosa, ¿ya?
A la asociación la vamos a reconocer como lo que es la conexión psicológica, ¿ya?, del usuario o que las personas de nuestro nicho de mercado hacen con un objeto basado en su experiencia previa, en su experiencia personal, ¿ya? Como bien dice acá, experiencias previas, recuerdos y condicionamientos infantiles. A ver, ustedes pueden decirme, a ver, ¿qué comida no les gusta? La papaliza. ¿Perdón? La papaliza. ¿La papaya no te gusta? La papaliza. ¿La papaliza? No, ¿por qué? Pero porque asocias la papaliza tal vez con un recuerdo de tu infancia que Así que lo obligaban a comer. exactamente. Entonces, ese es el recuerdo, esa es la asociación, digamos, que Isa, por ejemplo, hace con la papaliza. O sea, me obligaban a comer esto de chiquita y ahora que ya soy grande puedo elegir no comer, porque aparte no me gusta. O sea, ha asociado ese elemento incluso con un sabor detestable. ¿Se dan cuenta? A eso llamamos la asociación del producto del servicio. Ya que puede ser desde condicionamientos infantiles. Por ejemplo, a mí el mango no me gusta para nada. O sea, ya son 16 años que no como mango. Una asociación terrible que tengo con esa fruta. ¿Ya? Incluso físicamente puede llegar también a afectar. Hace no mucho sí he comido un poquito y he terminado así botadísima en cambio. Porque lo asocio incluso con algo que me hace mal, me hace daño, y directamente mi cuerpo reacciona también. ¿Se dan cuenta? A eso se determina la asociación. Entonces, prácticamente nos estamos dando cuenta que nosotros como seres humanos, chicos, no vemos de manera neutral ni los objetos ni los servicios. ¿Ya? Porque siempre nos vamos a asociar. Por ejemplo, ¿con qué asociamos a BOA, al servicio de transporte aéreo? El gobierno. Con un desastre, ¿no? Con la peor línea de viaje. ¿Se dan cuenta? Que muchas veces se prefiere viajar por bus que por avión. Listo. Eso es lo peor, si al fin y al cabo llegues en el mismo tiempo. Entonces tenemos que entender que también asociamos formas, colores, materiales, etcétera, que ya sea con sensaciones de seguridad, peligro, utilidad, etcétera. Por lo general, el gris neutro o el blanco muchas veces se asocia con los hospitales, ¿se dan cuenta? Cuando entras a un aula, por ejemplo, que está totalmente pintada de blanco, ¿con qué lo asocias? Con un lugar neutro, limpio, pulcro, etcétera, pero frío, ¿se dan cuenta? Si esta aula fuera así, totalmente blanca, las cortinas, las pizarras blancas, absolutamente todo blanco, ¿con qué llegarían a asociar, chicos? Una aula de medicina o un hospital, una clínica, ¿se dan cuenta? El color muchas veces, las formas, texturas, etcétera, hacen mucho en eso. ¿Ya? Y es parte también de lo que llamamos el marketing. ¿Cómo lo va a asociar nuestro nicho de mercado? ¿Cómo queremos nosotros que asocie ese producto o ese servicio? A eso se refiere. Si nuestro nicho de mercado ha tenido una mala experiencia en general, digamos, con un tipo de servicio parecido al que nosotros ofrecemos, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo cambiamos esa mentalidad? ¿Cómo hacemos que asocien de otra manera positiva? Ese es el reto. ¿Cómo hacemos por el mundo de ustedes con Ignacio? En eso se han quedado, ¿no? ¿Cómo hacemos que asocie la gente o su nicho de mercado con algo positivo, con algo que no les dé flojera? Ahí está el reto. No vendemos netamente estética, estamos vendiendo salud, estamos vendiendo otra cosa, donde puedes entender que sí, peligro,
No sé. Pero el color verde, chicos, en realidad es uno de los colores que más contamina por el tipo de pigmento que utiliza. Es uno de los colores más contaminantes tanto en textiles como en cualquier tipo de producto por el tipo de pigmento que usa. Si se ve más natural, más sano, etc. Pero en realidad, sí, los pigmentos que se usan en gráfica, en textil, en etcétera, incluso en metales, de los más contaminantes. Ok, chicos, hasta aquí se entiende lo que llamamos asociación. ¿Sí? ¿Cómo se conectan la asociación y la práctica? Esto quiero explicarles un poquito para que también se entienda cómo se van a ir conectando los otros puntos. ¿Ya? Cada punto tiene una conexión, o sea, todos se conectan entre sí dentro del complejo funcional. Por eso es que lo llamamos complejo funcional y no complicado. ¿Se dan cuenta? Es un complejo. ¿Ya? La asociación, que es lo que prácticamente el individuo siente hacia ese producto o hacia ese servicio, se va a alinear con lo que la cultura también dicta de ese nicho. Está asociando. ¿Ok? Si mi grupo, ya sea familiar, grupo cultural al que yo pertenezco, etcétera, valida ese producto o ese servicio, prácticamente ahí es lo que llamamos la cultura y la memoria colectiva o la memoria individual. ¿No? Tanto la cultura también individual o colectiva. Se juntan. ¿Ok? ¿Para qué? Para dar paso a esa asociación positiva quizás que tenemos de acuerdo a nuestra tesis, a nuestro contexto, a nuestra cultura. ¿Ya? Entonces nos dice que prácticamente la tesis nos está diciendo qué materiales pueden ser aceptados dentro de nuestra cultura. ¿Ya? Y la asociación hace que esa persona que es parte de ese grupo cultural, de ese grupo incluso familiar o micromercado, si quieren, se sienta como feliz, lo asocie de una manera positiva a ese producto o ese servicio con el recuerdo de su hogar, de sus ancestros, etc. Ahí les he puesto un pequeño ejemplo: el bambú en ciertas zonas de Asia. El bambú es considerado una de las maderas más amigables alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque es dura, pero es flexible. Es una de las más duras a nivel mundial, pero sigue siendo flexible. ¿Por qué? Porque es una caña, al igual que la totora. Es una totora, es un junco, ¿se dan cuenta? ¿Y con qué lo asocia, digamos, la cultura asiática al bambú? Estabilidad, la buena suerte, incluso yendo un poquito más allá, hasta con el panda, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque alguien del panda, principalmente el bambú, hay una asociación positiva, porque los pandas también son considerados animales sagrados, o sea, los cuidan un montón en China, ¿no? A eso se refiere una asociación y una tesis positiva. ¿Se dan cuenta cómo se conectan, chicos? Cada uno se va a ir conectando. ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿Seguros? Espero que sí. Esto va a entrar dentro de Ahora, cuando hablamos del siguiente punto, del cuarto punto que también es importante, que llamamos estética, no se trata solamente de embellecer el objeto. No estamos hablando solamente de que se vea bonito. Van a sacar del vocabulario esa palabra, el bonito, que se vea bonito. ¿Ya? Vamos a empezar a hablar con propiedad. No es embellecer por embellecer el producto, no es simplemente decir, que se vea bien, y ya.
es una herramienta de comunicación, chicos, es una herramienta de marketing, es una herramienta de venta también. Es importante esta unión de la estética. Tiene 3 puntos claves e importantes. ¿Ya? La función. La tenemos que ver como una función a la estética. ¿Ok? No es simplemente un qué bonito, qué lindo. No, es una función. ¿Por qué? La apariencia de ese objeto, chicos, que tiene que ser funcional y es funcional cuando va a ayudar al usuario para entender para qué sirve y cómo se usa. ¿Ok? Porque si simplemente ese objeto es bonito pero confuso, no te ubicas el para qué sirve, estéticamente ha fallado. A eso se refiere. La estética tiene que ser funcional, no es solamente, ay, que es bonito y ya, no, tiene que ser funcional. Eso es imperativo. ¿Ok? Segundo punto es el rechazo al styling o estilismo comercial. Que haya sido creado ese producto de manera bonita o agradable solamente para el uso comercial. ¿Por qué? Porque si realmente no cumple con una función la parte estética, chicos, es un engaño a la gente. ¿Para qué? Para que compre cosas nuevas por aburrimiento o cosas que realmente no necesitaba comprar. Obviamente, y se entiende que a través del tiempo el marketing, el diseño industrial, el diseño de producto, etcétera, el diseño gráfico y demás, se han prestado para crear un styling o un estilismo basado en la parte comercial de los productos y de los servicios, sin darles sin cubrir realmente una necesidad de las personas, una necesidad real. Simplemente el hecho de comercializar el producto se refiere a crearles una necesidad que no había, que no existía, una necesidad por moda, algo que si tú no lo tienes no vas a ser cool, ¿no? A eso se refiere. Sin ir lejos, vamos a los vasos, a los Stanley, a los... no me acuerdo, hay unos 3 o 4 más que han salido después del Stanley. Esos, los... esos. Ovala, exacto, esos. ¿Cuál es la diferencia entre los dos, chicos? ¿Cumplen la misma función? Sí. ¿Cuál es la diferencia? El estatus, lo que te hace sentir, digamos, cuando compras el Stanley, por ejemplo, porque está de moda. Ya, pero es una necesidad engañosa. O sea, te han creado la necesidad de tener que tener ese vaso. Pero ¿qué pasa cuando ya, ok, tengo mi Stanley super mega, porque quise un capricho, etcétera, pero lo uso, se adecua a mis necesidades y me cubre una necesidad tal vez fisiológica de hidratación? Ok, súper, pero hay una necesidad real de tener que comprarte 20 Stanleys, 20 Wallace, etcétera. No hay una necesidad real. A eso se refiere el styling comercial. Te crean una necesidad cada vez que sacan un producto así nuevo, por ejemplo. Ya tengo mi Stanley, ya tengo mi vaso que me va a servir. El Stanley me va a durar un montón, me va a durar unos 20 años, no sé, etcétera. Listo, ya lo tengo. Pero dentro de una semana están sacando otro color, otro tamaño, con otros adornos y demás. O sea, a eso llamamos el styling comercial, el que te va a crear una necesidad que puede llegar a ser un engaño y crearte una necesidad que no tienes, ¿no? A eso se refiere, ¿ya? A eso llamamos ese engaño. Pero tenemos que comprender que la estética es una herramienta de la configuración del producto o del servicio, no de decoración. No es solamente que lo tenemos que decorar y decir que se ve bonito, no, ¿ok? A eso se refiere. La belleza de lo honesto es otra de las partes fundamentales de lo que llamamos estética o de lo que se llama estética dentro del diseño del producto o del servicio, ¿ya? Un objeto es prácticamente
bello cuando está bien hecho o se ve, se siente para lo que ha sido hecho y cómo funciona. A eso se refiere. La estética es parte fundamental de lo que es el producto o el servicio, porque también nos entra por los ojos, chicos. Pero ¿qué es el primer punto? Que tiene que ser visto como una función. Tiene que darnos a entender el para qué sirve y el cómo se usa. A ver, si yo creo una botella que parece de cloro y pongo leche, ¿a qué les recuerda una botella de cloro? ¿O con qué asocian ese tipo de empaque, esa botella de cloro? No beber, no ingerir, ¿no ves? O sea, algo que te puede matar, algo que es para limpieza. Ok, si empaqueto ahí la leche o la guardo ahí, ¿ustedes creen que va a tener ese boom en la gente? No, ¿por qué? Porque hay una asociación negativa con la estética del empaque, ¿se dan cuenta? Si bien está cumpliendo su función de resguardar la leche, chicos, no cumple con la parte de hacer entender al usuario para qué sirve y cómo se usa, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque hay una confusión en el cerebro del usuario que hace que haya un cortocircuito. Ahí digan, pucha, o sea, no puede que sea cloro, o tal vez se han equivocado en la etiqueta, no lo voy a comprar. Por seguridad no lo voy a comprar. ¿Se dan cuenta cómo puede funcionar la parte del diseño igual? Ahí, ¿cómo funciona? ¿Sí? Por ejemplo, a ver, en los años 80 más o menos, habían esos autos con esos como que alerones que parecían así, alitas pegados. ¿Qué función cumplían en la parte estética, chicos? ¿O realmente cumplían con la parte estética del auto? Si los analizamos desde estos tres puntos de vista, no servían para nada, porque ni siquiera eran para el aerodinamismo del auto, no, para nada, para nada. ¿Ok? A eso se refiere con la parte estética. Y aparte también eran horribles, pero bueno, no cumplían con estos tres puntos importantes de lo estético. ¿Ok? Hasta aquí se entiende, chicos, que es estética. No es solamente la parte bonita, ¿no? ¿Se entendió? ¿Consultas? Bien. Ahora vamos a analizar la parte del método, ¿ya? Esta parte es la más bonita de la parte del control funcional, porque aquí ya tenemos que hablar de lo que son los materiales que vamos a utilizar, ya sea una startup tecnológica, chicos, o sea, un producto o un servicio. El método es importante, es bien importante, ¿ya? Porque cuando hablamos de honestidad del material, tenemos que entender que esas cualidades del material están siendo utilizadas por una razón en específico. ¿Ok? No las tenemos que disfrazar, están siendo utilizadas por algo. Ahí les he puesto un pequeño ejemplo. Un mal método es, digamos, usar un plástico y pintarlo para que parezca madera o mármol. Es un engaño visual. ¿Ya? Un buen método es usar ese plástico, ¿por qué? Por su ligereza, su durabilidad, mostrando esa textura natural que tiene el plástico. ¿Ya? A eso se refiere un buen método de utilización. Prácticamente no engañamos a la gente con el material. Ese es un mal uso del material. Es, no sé, voy a tomar un pedazo de esta madera balsa, por ejemplo, que es la madera blanca, ¿no? Es la más frágil y la que se hincha fácilmente con humedad.
y voy a hacer que parezca una caja hecha de madera pino o hecha de madera morada, etc. O que parezca metal. Ese es un mal uso del método. Le estamos engañando al usuario. ¿Por qué? Porque va a parecer una caja de metal que va a ser dura. ¿Con qué asociamos nosotros el metal? Con la dureza, la durabilidad, etc. Que no se va a lastimar tan fácilmente. Pero ¿qué pasa si está hecho con esa madera falsa? A la primera caída o al primer choque se puede desmantelar, ¿se dan cuenta? A eso se refiere, ¿ya? El punto 2 del método, chicos, que es bien importante también, es el uso óptimo de los recursos. Aquí prácticamente el problema que tenemos, o sea, nuestra solución al problema, tiene que solucionarse con el menor impacto ambiental al menor costo posible. Es decir, con la eficiencia. ¿Ya? Les vuelvo a recalcar el ejemplo. La madera morada es netamente, digamos, de Santa Cruz, de las tierras cálidas. Si acá no tenemos esa madera, chicos, y nos cuesta hacer traer, no la vamos a poder trabajar de la mejor manera, ¿no? O de la manera más adecuada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los maestros carpinteros, chicos, tampoco están asociados con ese tipo de madera, ¿se dan cuenta? Entonces puede ser que muchos no sepan cómo trabajarla de la mejor manera posible. Y lo mismo en Santa Cruz, muchos pueden ser que no estén muy familiarizados con el pino o con maderas de tierras secas, por ejemplo. ¿Ok? Es un ejemplo así, a grosso modo. ¿Tienen alguna otra duda? Cuando hablamos del menor impacto ambiental, ¿a qué creen que se refiere? Hacen el menor daño posible al planeta, digamos. Antes creo que no era como que no les importaba tanto qué le pasaba al medio ambiente mientras logres superar, pero como el planeta, o sea, hay que aprender a cuidarlo y bueno, creo que hay hasta premios, ¿no? A los mejores proyectos, mejores startups que tienen el menor impacto ambiental. Exactamente. Startups, emprendimientos y demás. ¿Por qué? Porque, chicos, hay muchos materiales que prácticamente estaban en la naturaleza y que ya se han extinguido por el uso desmedido de los mismos materiales. Hay muchos que se han extinguido. Árboles, maderas, espacios incluso así de bosques, etc. Ya, igual, a ver, les voy a contar el caso de IKEA. IKEA, ¿conocen IKEA? De los muebles. Ha cambiado durante 5 años la forma de hacer sus productos y de empaquetarlos. Ha sido un hit en su época porque eran los muebles que prácticamente eran como acordeones, disminuyendo el volumen de envío, y el tipo de empaque. Eran mesas, camas, sillas, sillones, etcétera, y que los ibas armando y que se iban desplegando. O sea, ha cambiado tanto que hasta sus no utilizaban ni papel, digamos, para enviarte cómo se va a hacer, sino un QR donde podías entrar y decirte, se va a armar de esta manera. Y supuestamente utilizaban hectáreas de su propio bosque de pino plantado, ¿no? Que ellos mismos regeneraban. Pero que se ha descubierto hace no muchos años que empezaron a comprar bosques de Ucrania, de Rusia, etcétera, bosques que estaban protegidos por ley, porque el pino ya no, de sus hectáreas de bosque ya no les alcanzaba. Eso es ilegal. Y obviamente un greenwashing total de la empresa. Se supone que era madera que ellos usaban cuidando el impacto ambiental que tenían, pero en realidad estaban comprando madera de bosques vírgenes. Han desmantelado hectáreas y esos bosques no pueden hasta ahora regenerarse al 100%. ¿Okay? A eso se refiere también el impacto ambiental.
y el greenwashing que tienen las empresas. ¿Están familiarizados con ese término? Greenwashing, ¿no? El greenwashing prácticamente, chicos, es el marketing verde disfrazado. Es prácticamente cuando una empresa te dice, yo estoy cuidando los ríos, yo estoy cuidando el mar, yo estoy cuidando los bosques, tengo mi propia producción de bosques, como en el caso de IKEA, pero por detrás, en realidad, ¿qué es lo que está haciendo para seguir lucrando? Es todo lo contrario, ¿no? Desmantelar bosques que nadie prácticamente le dice nada porque se paga al gobierno, o prácticamente cuando tus residuos siguen siendo echados a los ríos, o haces un uso desmedido del agua, pero te ves y te presentas como una empresa de cuidado ambiental también. A eso se refiere. Nestlé, sin ir lejos. ¿Cómo te muestra Nestlé sus granjas y sus fábricas, etcétera? Bonitas y con la vaquita feliz. Exacto. Cuando muchas veces es todo lo contrario. Están hacinados los animales, no hay un cronograma, digamos, para que las vacas den leche, etcétera. O sea, no hay un cuidado específico del animal ni del espacio donde el animal está viviendo. Eso es un greenwashing, que te muestren algo que no es, que te digan estamos cuidando, etcétera, y no es. Lo mismo ha sucedido con muchas marcas de cosmética a nivel mundial, que te decían nosotros no experimentamos en animales, cuando por detrás sí lo hacían, y son marcas muy conocidas, muy grandes de la industria. ¿Ok? A eso se refiere el greenwashing, en pocas palabras. ¿Entendida hasta aquí? El tercer punto, chicos, de lo que llamamos método son las herramientas y el proceso apropiado. Herramientas necesarias y apropiadas para poder generar ese servicio, ese producto, generar esa solución para el startup, etc. Y los procesos apropiados de producción. ¿A qué les suena un proceso? A los pasos que se van a tomar para ejecutar el plan. Exactamente, no el plan, la solución. ¿Ya? Son los pasos, los procesos son los pasos que vamos a hacer nosotros para poder ejecutar y cumplir con esa solución, ¿ya? Con ese producto, con ese servicio, etc. ¿Tiene que tener una manera lógica de producirse? Sí, porque ¿qué pasa si yo digo, voy a producir zapatos en base a cuero vegetal? Si no tengo ese cuero vegetal del que hablo, ¿cómo lo voy a producir? No tiene lógica. No hay una lógica. La lógica nos está diciendo cuál es el primer paso, cuál es el segundo paso, el tercer paso, y así sucesivamente. Chicos, ¿entienden acá? ¿Seguro? Entendí. ¿Tienen dudas? ¿Consultas? Ya tal vez cuando empiecen a hacer trabajos, ¿no? Ahí surjan más dudas, ¿ok? Las vamos a resolver. ¿Se entiende? Y también nos está hablando de la parte de tecnología, chicos. ¿Qué pasa si, igual, les digo, quiero fabricar esos zapatos a base de cuero vegetal y no tengo la tecnología, es decir, las máquinas aquí? ¿Es lógico que se puedan producir? No. No tiene lógica. ¿Se dan cuenta? Ya. La utilización es nuestro último punto de lo que llamamos funcional. Aquí nos está hablando igual de tres puntos importantes: eficacia, el uso y el factor humano. Dentro de lo que llamamos optimización está esa eficacia por encima de todo. ¿Qué es eficacia, chicos? Es diferente a eficiencia también. A ver, ¿qué es eficacia? Poder llegar y poder alcanzar lo planificado. Ya. ¿Y eficiencia? Usar los recursos Usar necesarios. los recursos necesarios
por la menor cantidad de recursos necesarios, costos, para alcanzar también ese objetivo en el menor tiempo posible. ¿Ok? A eso prácticamente nos llama lo que es la eficacia por encima de todo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchas veces los objetos que han sido producidos o los servicios que han sido dados han sacrificado la comodidad por la apariencia. Sin ir lejos, ¿cómo son los aviones de bordo? ¿Cómo son los asientos de los aviones de bordo? Se ven bien, están súper nuevitos, entre comillas, pero el tamaño, o sea, es supremamente incómodo. Y hay muchos que ni siquiera puedes reclinar. ¿Se dan cuenta? Entonces, sí, se ven bien, etcétera, pero ¿por qué han hecho eso? O sea, que los asientos no pueden ni siquiera reclinarse. ¿Por qué no han inventado filas en el avión? Eso es hasta absurdo, no puedes ni siquiera estirar tus pies. ¿Se dan cuenta? Por más que sea una persona de 1,5, o sea, va totalmente incómoda. Imagínense la gente que mide 1,80. O sea, es totalmente incómodo. ¿Okay? Entonces, la eficacia, chicos, prácticamente no nos está comprometiendo lo que llamamos comodidad de la utilización de ese producto. Es más, va en pro también de esa comodidad, porque el usuario tiene que sentirse cómodo. Por eso es la eficacia. O sea, voy a usar menos productos, menos materia prima, menos insumos, a menor costo, etcétera, sin sacrificar la comodidad del uso para mi usuario. Y esto tiene mucho que ver con la parte del UX también, ¿no? El uso no es solo uso previsto, ¿ok? Sino que tenemos que entender que muchas veces el usuario va a usar los objetos para algo que no ha sido diseñado. Un buen diseño debe prever eso. ¿A qué les suena eso? O sea, como ejemplo, O sea, nosotros hemos diseñado, por ejemplo, este botellón para tomar agua, ¿no ven? Pero muchas veces, o sea, el agua se enfría, no siempre visto como un termito. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué debería haber previsto también? O bueno, deberíamos entender del diseño. El metal se calienta demasiado. Y si yo pongo agua caliente acá, obviamente me voy a quemar. Pero este botellón no ha sido creado para poner agua caliente, ¿se dan cuenta? Sino solamente agua fría o bebidas frías. Entonces, puede decirse que en la parte de uso este botellón está fallando. Porque puede ser que yo como usuaria quiera poner agua caliente. pero volviendo, digamos, al tema de los standings, eso es lo que te venden, digamos, Exacto. que vas a tener tu agua caliente o fría durante 8 horas sin quemarte, digamos. Exacto. ¿Por qué? Porque ha sido previsto el uso para eso, ¿se dan cuenta? Pero ¿para qué más podrías utilizar tu stand? Para lo que no ha sido previsto. Para volver. Puede ser. O Es sea, como una arma de defensa personal. Ese ejemplo iba a poner, digamos, las chanclas, digamos, o sea, Exacto. hasta las para ponérselas, pero no sé, así a veces tu mamá se enoja, no tiene que quedarte y te lanzas tu sandalia. Exacto. Prácticamente ese ejemplo que nos parece tan hilarante a veces, que realmente, o sea, con que a veces nos dan las mamás con sus chanclas, pantuflas. Pero ese producto no ha sido creado para eso, ¿se dan cuenta? O a veces, realmente, o sea, puedes usar un Stanley o tu termo o tu botellón así como arma de defensa personal. No, no ha sido creado para eso. A eso se llama que el uso no es solamente el uso previsto, que muchos de nuestros objetos pueden ser utilizados para otra cosa más, para lo que no ha sido creado. ¿Se dan cuenta? A eso se refiere. Ya sea una app, ya sea
una startup, etc. O un producto como tal. ¿Ok? ¿Se entiende, chicos? El factor humano. Este punto, chicos, es supremamente importante cuando estamos hablando del desarrollo tanto de servicios como de productos. Nos habla de lo que llamamos ergonomía. ¿Ya? Prácticamente está el uso de los productos, chicos, está ligado profundamente a las dimensiones y capacidades del cuerpo humano. Es prácticamente ese estudio de la antropometría, que es el estudio de las medidas del cuerpo, lo que hace que el diseño también sea usable, por ende funcional. Sin ir lejos, chicos, el diseño, digamos, de los muebles en Europa no es el mismo que acá en Latinoamérica. El tamaño de las sillas varía, el tamaño de las mesas. ¿Por qué? Porque el tamaño promedio acá en Latinoamérica o en Bolivia, si no me equivoco, en hombres es entre unos 70 y unos 75, ¿verdad? Y en mujeres entre unos 55 y unos 60 aproximadamente. Pero en Europa la altura promedio va de 1,90 a 2 metros. Por ende, para que una mesa sea funcional también a su utilización, debe ser más alta que del promedio. ¿Se dan cuenta? Aproximadamente tendría que ser, un escritorio tendría que tener la altura de 1,20 m aproximadamente, 300, etcétera, acá en Latinoamérica. En Europa es más alto. Los taburetes, las sillas, a eso se refiere el factor humano dentro de lo que es la ergonomía. Facilitar el uso para las personas. Ahora, ¿cómo va esta parte con la parte de las necesidades? ¿Cómo podemos asociar la utilización con las necesidades? Se supone que un buen botellón, digamos, por ejemplo, si hay una persona que no tiene pulgar, este botellón tendría que poder agarrarlo con la misma facilidad con lo que yo estoy agarrando, ¿se dan cuenta? A eso se refiere con el no pensar también en las necesidades de los nichos más pequeños. Un buen diseño piensa en todo, ya sea un servicio o un producto. Es mucho más difícil. Por ejemplo, para los zurdos, sin ir lejos, recién hace unos 20, 25 años aquí en Bolivia, recién han empezado a traer esas tijeras para los zurdos. Antes no había. Antes, ¿qué hacían las abuelitas? Literalmente amarrar de la mano izquierda para que uses la derecha.